Muy buenas tardes para todos. Hoy es 2 de marzo del año 2024 y vamos a iniciar en el día de hoy con un segundo encuentro sincrónico del curso electivo Taller de Diseño y Aplicaciones Tecnológicas como Herramientas Educativas de la especialización en Investigación e Innovación Educativa. Este pues ya sería el segundo encuentro que tenemos. El anterior fue el sábado de la semana pasada y bueno, estamos mirando una temática bastante interesante que tiene que ver con lo que es el diseño de recursos educativos digitales e innovadores. Pues en la clase pasada, en el encuentro pasado, estuvimos definiendo lo que es un recurso educativo digital abierto, un REDA. Veíamos pues que prácticamente nosotros hemos hecho en algún momento un tipo de estos recursos educativos, pero tal vez no sabíamos que entraba dentro de estas categorías. Que un REDA pues es un recurso que tiene una intencionalidad educativa, ¿sí? Se caracteriza porque tiene, se presenta en formato digital y por lo general pues se distribuye de forma gratuita. Hay muchos sitios, principalmente en Colombia está el de Colombia Aprende, que es un sitio donde se pueden encontrar recursos educativos diseñados por maestros, docentes de todo el país. Veíamos también pues que hay una clasificación de estos recursos, hay redes de tipo OVA, objeto virtual de aprendizaje. También las presentaciones que hacemos a veces en PowerPoint o esta que yo les estoy o les voy a compartir más adelante, pues eso sería una parte de un recurso educativo. Están los obvios, los objetos informativos, los podcasts, los video podcasts, teleclases, todo lo que tenga un fin o una intencionalidad formativa, pues hace parte de estos recursos educativos. Estuvimos mirando pues que cuando se va a diseñar un recurso educativo, pues hay varias metodologías. En este caso pues se le llama metodología de diseño institucional y habíamos también mencionado que para estos recursos educativos se utiliza mucho lo que es la metodología ADIE, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. La mencionamos solamente puesto que algunos de ustedes me dijeron pues que ya la habían visto en algunos cursos anteriores. Bien, entonces hoy vamos a continuar con esta temática. Voy acá a permitirme compartir mi pantalla. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante también, que es cómo diseñar esos recursos educativos con apoyo de la inteligencia artificial. Cierto, creo que la mayor parte de nosotros como docentes o como futuros docentes es diseñar recursos, ¿sí? Esos recursos. Y a veces pues nos cuesta un poco de trabajo hacer el planteamiento de los mismos, pero gracias a todo este avance de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial, pues digamos que ha sido de gran ayuda y nos ha de alguna manera hecho que nuestro trabajo sea mucho más rápido. Entonces, esta inteligencia artificial, vamos a ver hoy cómo de qué manera nos puede ayudar al diseño de estos recursos educativos digitales. Ese es el tema que les traigo en el día de hoy. Creo que todos nos hemos hecho preguntas relacionadas con inteligencia artificial. Desde que escuchamos por allá a inicios del año anterior, del año 2023, que ChatGPT, pues creo que desde ese momento pues empezaron una serie de inquietudes, de dudas, de pronto de incertidumbre sobre lo que conlleva en sí la inteligencia artificial y cómo esta pues, de alguna manera puede afectar nuestra labor docente. Entonces lo más probable es que nos hayamos hecho algunas de estas preguntas que yo les traje
Una, pues obviamente, que es la inteligencia artificial. Quizá pues hemos escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta qué es eso de la IA. Otra duda, otra inquietud, otro interrogante, creo que más grande que nos aqueja es si mis estudiantes pueden usar la IA para hacer trampa en los trabajos. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista y se la prohíbo a mis estudiantes, ¿cierto? Entonces, no dejo que mis estudiantes utilicen la IA para hacer su trabajo o para apoyarse en su trabajo. Y una de las más grandes es si en algún momento la inteligencia artificial me reemplazará como profesor. ¿De qué forma yo puedo aprovechar la IA como profesor? ¿Sí? Tal vez esa es como la contrapartida a la pregunta anterior. Bueno, si no me va a reemplazar, entonces, ¿de qué forma yo puedo utilizar esta inteligencia artificial en mi rol de docente? ¿Y qué debería yo enseñarles a mis estudiantes sobre la IA? Esta es como una serie de inquietudes pues, que hemos recogido muchas veces de los mismos docentes, también en foros, en las redes, pues creo que había mucha incertidumbre todavía sobre el rol que juega la inteligencia artificial en la educación. Vemos como en otras instancias de la humanidad ya es común desde hace muchos años hablar de inteligencia artificial o aplicar la inteligencia artificial, pero nos está costando un poco aceptarla dentro del proceso educativo. Pues quiero de alguna manera venderles la idea de que la inteligencia artificial puede ser un aliado para todo este proceso de construcción de recursos educativos. Bien, para contextualizarnos un poco sobre lo que es la inteligencia artificial o conocida como la IA, pues esta tecnología hace parte de lo que es la cuarta revolución industrial, que también es conocida como la industria 4.0. Dentro de esta revolución industrial 4.0, pues ahí convergen una serie de tecnologías de vanguardia como lo que es la impresión en 3D, la biotecnología, la nanotecnología, se habla de computación cuántica, de robótica y de lo que es el Internet de las cosas, ¿cierto? Todo esto son tecnologías vanguardistas, tecnologías emergentes, y todos estos avances pues se apoyan mucho de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es en sí? Pues la inteligencia artificial pues es una disciplina. Ella pues a través de unos sistemas algorítmicos pues pretende simular todo lo que es la inteligencia humana, incluyendo la capacidad de aprender, de razonar y tomar decisiones. Es más, el computador se creó y se pensó como un cerebro está constituido, ¿sí? Una serie de conexiones, y cuando se creó el computador, pues se pensó emulando lo que era el cerebro. Entonces todo este proceso ha ido evolucionando y solamente ya el computador es una máquina que nos ayuda a procesar más rápido la información que le incorporamos, sino que también actualmente con la inteligencia artificial pues es capaz de aprender, ¿sí? Es capaz de razonar y de tomar decisiones. Acá pues hablando con unos colegas pues digamos que acá solamente conocemos la punta del iceberg de lo que es el uso de la inteligencia artificial, pero por debajo de eso hay una gran aplicabilidad de este concepto, pues que no sabemos, solamente conocemos una puntita de todo ese conocimiento que tiene sobre la inteligencia artificial. Bueno, ¿en qué se basa? Pues en modelos y algoritmos para procesar una gran cantidad de datos, ¿cierto? Esta cantidad de datos pues, ha permitido que ellos identifiquen patrones, se generen predicciones y ofrezcan respuestas inteligentes. O sea, toda la inteligencia artificial, esta que estamos, digamos, viviendo ya hace algunos
2 años, digamos que se liberó al público en general, tiene la capacidad de procesar una gran cantidad de datos, con esos datos generar patrones, generar predicciones y ofrecer respuestas inteligentes. Aclarando que el concepto de inteligencia artificial no es de ahora, no es de hace 1 año, 2 años, 3 años, no. Se viene hablando de inteligencia artificial desde los años 50. Solamente que ahora, pues, creo que con ChatGPT, que es esta herramienta que se liberó a principios del año pasado, pues ha permitido que tenga una gran cantidad de seguidores, y a través de las redes sociales, pues esto se ha ido difundido grandemente. Bien, ahora sí, ahí, como les decía, nosotros solamente conocemos una parte de la inteligencia artificial, la punta del iceberg, y es una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, ¿sí? Una inteligencia artificial generativa, me permite generar. ¿Qué me permite generar? Esta inteligencia me permite generar contenido, ¿cierto? Como texto, cuando utilizamos ChatGPT, lo que hemos utilizado ChatGPT, pues lo que me genera es información textual, pero también hay tipos de inteligencia artificial generativa que me permite crear o generar imágenes, videos, música, ¿sí? Audio. Esto, como les decía anteriormente, pues es un modelo que va, en la medida que va recibiendo más información, se va perfeccionando, así como la inteligencia humana, que en la medida que está en más contacto con la información, con el contexto, pues se va alimentando y va creciendo esa inteligencia igual acá. Es decir, esto no para, él cada vez se alimenta más y se perfecciona muchísimo. Bien, quiero mostrarles por acá un documento. Este documento habla de lo que son modelos de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Acá, digamos que la principal que hemos utilizado es la generación de texto, ¿cierto? Y la herramienta que conocemos más popular es ChatGPT. Chat, pues, porque me permite conversar, así como lo hacemos en WhatsApp. Y GPT o GPT es una sigla realmente, una sigla en inglés, que significa transformadores generativos preentrenados. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Pues que yo puedo hablarle en forma natural. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos Google, el buscador de Google, pues le hablábamos por palabras claves. Pero acá, en estos generadores de texto, pues permiten que yo pueda conversar de forma natural, como hablamos habitualmente, y él nos responde de esa manera. Entonces, dentro de estos generadores de texto están generadores de texto para crear contenido de marketing, para crear correos electrónicos, ¿sí? Creación de chatbot, traducciones, editores de texto, resúmenes, descripción de productos, publicaciones para redes sociales, lluvia de ideas y descripciones, etcétera. Es decir, si yo tengo alguna de estas funciones y necesito que esta herramienta me ayude a crear contenido, a crear texto, lo puedo hacer. Ellas están entrenadas para eso, sobre todo en el mundo del marketing digital, en el mundo de las redes, pues son muy importantes. Y esto, digamos, ayuda mucho a lo que es el síndrome de la hoja en blanco. A veces nosotros tenemos que crear algo, pero estamos en blanco, o sea, no sabemos por dónde empezar y podemos pedir la ayuda de estas herramientas y esas herramientas pues nos van a dar un poco de luz. También nos permite desarrollar código, texto a código, explicación de algoritmos y construcción de aplicaciones. Este es más que todo para los que son programadores
o ingenieros de sistemas, pero también me permite generar imágenes. Entonces, yo puedo describir una imagen y él me va a generar a partir de esa descripción una imagen, ¿sí? Entonces, eso es muy utilizado para el arte, para los videojuegos, para los gráficos, etcétera. Ellas también me van a permitir eso. También me permiten generar audio. Yo puedo escribirle un texto y ese texto lo va a convertir a voz, a audio. También hay unas que me permiten generar video, ¿sí? Yo tengo una descripción de lo que necesito y ahí me permite crear mi video. Entonces, pues, todavía digamos que están en perfecta la de videos. Por ahí hay una que está nueva prueba, pero digamos que lo que podemos hacer ahora es generar texto, generar imágenes, generar audio y el video un poco más adelante. Bien. Ahora, yo les voy a acá como un resumen de, digamos, que estas herramientas que me permiten generar contenido audiovisual, gráfico, visual, de audio, ya pues nosotros tenemos que es ChatGPT. Esta fue la primera que yo llegué a la página de ChatGPT, se la voy a compartir ahí ya todo me manejado. Así simplemente no crea un espacio donde yo puedo pues hacer una serie de preguntas o de pedirle que ayude a generar cierto contenido y lo que contenido es igual. Porque hay unos de Microsoft que Copilot que eso se refiere solamente a los productos de Microsoft. Hace unos años digamos que yo llevaba a nivel de esto, ya fábrica la empresa de Microsoft. Pero cuando apareció ya apareció Pedro, prácticamente todo el mundo piloteó a Microsoft y trabajaba todo lo que era el proceso de seguridad. Y Microsoft y esta relación se llama Copilot, un asistente virtual que incluye inteligencia artificial a partir de Windows 11. Y yo tengo Windows 10 o inferior, pues me va a servir. Desde abrirlo, yo tengo Windows 11, voy a mostrar cómo funciona. Yo lo he abierto y voy diciendo más adelante cuando vea otra cosita que vamos a usarlo. Eso se puede hacer hay Microsoft, digamos que se basa en lo que es ChatGPT, la alianza con AI y pues generar su propia inteligencia artificial. Que toda la vamos a encontrar aquí en un buscador que tiene Microsoft que se llama Bing. Aquí aparece Copilot. Aquí le doy aquí y me va a aparecer Copilot. Ya Copilot vamos a utilizar para que sepan cómo funciona. Y también está otro producto de Microsoft que es, bueno, me cuesta también, que es para diseñar imágenes, para crear imágenes. Esta herramienta pues como solamente como funciona su ChatGPT, solamente genera contenido y luego ya esta herramienta de Microsoft pues permite crear imágenes. No es muy pregunta. Sí, señor.
de inteligencia artificial basada en ChatGPT. Entonces, hace unos meses Google desarrolló también una inteligencia artificial que se llama Gemini, en versión prueba, y va a tener algo similar a lo que se hace con de Microsoft. Entonces, la Gemini esta pues, solamente permite no voy a dejar aquí de personas añadido porque me da la muestra de pues como es la inteligencia artificial que utiliza Google basada en lo que son chat. Aquí vamos a preparar cómo funciona simplemente y añade herramientas ya incorporan elementos de inteligencia artificial. La educación titular mágico donde también crea inteligencia o recursos de inteligencia artificial en cada puesto crear escritura con inteligencia artificial, puedo crear videos, puedo crear imágenes con inteligencia. Eso también puede ser cargado. Y así es la gran cantidad de herramientas que también viene incorporada la inteligencia artificial. Y prácticamente que todas las herramientas tienen un componente de inteligencia artificial. Office, Excel, todo esto se incorpora con inteligencia artificial. Bien. Quiero intentar que a veces sí sabemos que sí, pero a veces quedamos un poco ignorantes. ¿Cómo hago yo a que ChatGPT me ayude a crear contenido que no tengo que escribir? Que es lo más básico. A veces pues, tenemos la idea de cuando utilizamos Google que colocamos palabras claves y ya Google me haga una pero acá yo tengo que crear un texto y ese texto va a alimentar a la herramienta, ya sea para contenido, para crear imágenes, para crear video, para crear traducciones, darle un prompt, ¿sí? Entonces hay una inicial de que debe hacer. Entonces, muchas personas no saben cómo hacerlo y no saben lo que quiere otra vez y pues no le como ese beneficio de traer herramientas. Entonces, yo voy a dar un documento, lo voy a compartir ahí también en el chat. Eso es igual, lo encuentran. Cómo se escribe la descripción del código de programación, pero yo voy a cargar a la parte de cómo se hace ya después de que hablamos de crear menos elementos. Entonces, cuando yo escribo mi prompt, mínimo ese prompt es de yo voy a ingresar, por ejemplo, a ChatGPT o a Copilot, mínimo debe tener estos 5 elementos. La instrucción, la actividad que debe realizar el modelo generativo, los datos, que es la información, ¿sí? Que emplea el modelo para generar la solución, el contexto, es decir, la descripción del problema o la tarea en
cuestión, las restricciones, condiciones y alcance de la respuesta y en qué formato quiero que él me muestre la información, ¿sí? Estos 5 elementos son claves para yo construir ese prompt. Si yo omito alguno de ellos, quizá la respuesta que me dé él no sea la más acertada o está incompleta y me toca volverle a preguntar, a darle más instrucciones que pude haberlo hecho desde el principio. Entonces, veamos un ejemplo. Bien, aquí, digamos, hay un ejemplo. Dice, actúa como profesor de biología. Entonces, si yo soy un profesor y quiero explicar un tema, digamos que yo soy profesor de español o de literatura, y quiero explicarle a mis estudiantes sobre lo que es la oración gramatical y sus partes, pues yo tengo que empezar de esa manera, diciéndole a la herramienta de inteligencia artificial que actúe como un profesor de tal curso, ¿cierto? Aquí en el ejemplo dice actúa como un profesor de biología que labora en una escuela secundaria. Entonces yo le diría, actúa como un docente de español y literatura que labora en un colegio de primaria, ¿sí? Instrucción, escribe un texto que describa los órganos clave y su función en el sistema digestivo. Entonces yo le estoy dando, bueno, por acá alguien va a decir algo. Sí, hay que darle un rol, sí. Muy bien. Ok, entonces me perdí. Bueno, me disculpan, a veces lo cambio de pantalla. Después, ¿qué debe hacer? Cierto, entonces escribe un texto que describa los órganos clave y su función en el sistema digestivo humano. Entonces ya le estoy diciendo qué es lo que debe hacer. Primero, que asuma que es o actúe como un profesor. Si yo voy a enseñar una campaña publicitaria, entonces yo tengo que decir que actúe como si fuera un publicista, ¿cierto? Si yo soy un periodista y quiero que genere una noticia, entonces yo le tengo que decir que actúe como si fuese un periodista de radio o de televisión. Yo tengo que decirle cómo debe actuar. Debo empezar por ahí. Luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? También hay que darle un contexto, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? Entonces aquí dice que son los estudiantes de la escuela, cuentan con conocimientos básicos del cuerpo humano y están ansiosos por aprender más sobre el sistema digestivo. Entonces yo le estoy dando un contexto. Unas restricciones. Aquí le pone como restricciones que debe utilizar palabras fáciles de entender y enfocar el contenido más importantes. Y por último, yo tengo que decirle en qué formato. Entonces dice que el texto debe ser de una cuartilla con párrafos de estilo francés. Este es un ejemplo de cómo se debería colocar la información, ¿sí? Yo traje uno, ya que lo tengo por acá, en Word, voy a abrirlo. Aquí dice, asume que eres un docente de educación básica primaria y vas a diseñar un recurso educativo sobre el tema de la oración gramatical y sus partes. Dice, el recurso debe tener un título sugestivo, la presentación del tema, un reto de aprendizaje, el desarrollo de la temática, actividades de aprendizaje con calificación automática, y la población objetivo son niños de 7 a 9 años. Ten en cuenta los elementos de inclusión y de accesibilidad, ¿sí? Entonces ya yo le estoy diciendo acá que él tiene que asumir un rol, ¿cierto? En este caso es un docente de educación básica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le voy a dar las instrucciones. En este caso va a diseñar un recurso educativo digital, que es lo que ustedes tienen que proponer en este curso. ¿Sobre qué tema? Bueno, yo le estoy diciendo que el tema va a ser la oración gramatical y sus partes, ¿sí? Y le estoy diciendo qué características debe tener ese título. Entonces dice que, ese recurso debe tener un título sugestivo, la presentación del tema, un reto de aprendizaje, la temática, etcétera. Y le estoy colocando una condición, le estoy
diciendo que la población objetivo son niños de 7 a 9 años. Y le digo que tenga en cuenta elementos de inclusión y accesibilidad. ¿Qué elementos de inclusión y accesibilidad? Porque resulta que es un recurso educativo digital. ¿Sí? Es un recurso que va a estar disponible en la web y la idea pues, es que este recurso sea utilizado por todas las personas sin exclusión. Entonces yo tomo este texto, ahora sí me voy a Copilot. Y aquí en Copilot, igual ustedes pueden utilizar ChatGPT, yo también utilizo otro que se llama poe.com. Yo aquí le escribo lo que quiero hacer y él empieza a generar información. Digamos, siempre se tarda un poquito, pero me gusta la forma en cómo responde. Viene con Bing, el buscador Bing, y es a partir de Windows 11. Bien, aquí está generando. Es una IA generadora de contenido. Entonces, si yo no tengo ni idea de cómo hacer mi recurso educativo digital, si ustedes hasta el momento se han reunido y tienen muchas dudas sobre cómo crear ese recurso, pero por lo menos tienen el tema. Recuerden que en la primera fase de análisis, pues yo tengo que identificar cuál es mi población objetivo, cuál es el curso, qué características tiene esa población. Entonces ya yo tengo como un insumo para incluir. Entonces miren, ya prácticamente él me está eliminando ese síndrome que se llama la hoja en blanco, que no se me ocurre nada. O sea, él me va a orientar. Esto que él dice pues es simplemente una guía. Ya yo pues como docente, como experto en el tema, pues ya yo puedo decidir o tomar la decisión si esto lo tomo textual o hago algunos cambios, ¿cierto? Pero miren que él ya aquí me está explicando prácticamente todo lo que debería yo hacer en ese recurso educativo digital. Entonces aquí podemos ir mirando. Yo le pedí que me hiciera un título sugestivo. Me dice: a jugar con las palabras, aprende sobre la oración gramatical y sus partes, ¿cierto? Entonces miren que si fuera una clase cotidiana, pues nosotros es colocar en el tablero la oración gramatical y sus partes. Ya ahí le da un título más llamativo, que es a jugar con las palabras, aprende sobre la oración gramatical y sus partes. Si yo no estoy muy convencido con ese título, pues yo puedo más adelante sugerirle que me plantee otros títulos, ¿sí? O que sea más creativo. Acá tiene una opción. Bueno, y aquí todavía está escribiendo. Parece que le di mucha información. Aquí me dice qué temas debo presentar, ¿sí? Cómo debo empezar, porque yo le hablé que me colocara como unos retos de aprendizaje. Entonces él esos retos los asume como hacerle unas preguntas a mis estudiantes, ¿sí? Y acá él coloca un escenario donde pone una frase que el gato duerme en el sofá y empieza a hacerle preguntas sobre si el gato duerme en el sofá, para que el estudiante identifique cuál es el sujeto, cuál es el predicado, etcétera. Aquí cómo se desarrolla la temática, él me da aquí toda la explicación, las actividades que voy a desarrollar, etcétera. Y acá pues, me plantea, digamos, las opciones. Si esto pues, Copilot es una herramienta que me permite generar texto, contenido, pero yo decía también que yo puedo generar a partir de otra herramienta que me trae Bing, el buscador de Microsoft Designer. Yo puedo crear cualquier imagen, ¿cierto? Entonces, aquí en lo que me generó Copilot me dice que hay una frase que se llama el gato duerme en el sofá. Entonces yo voy a tomar esta frase del gato duerme en el sofá y le voy a decir acá a Designer que me genere una imagen
de un gato que duerme en el sofá, ¿cierto? Entonces yo le digo aquí que me la genere. Entonces yo puedo, digamos que, ambientar mi recurso para, en vez de estar buscando imágenes allá en Google, y a veces esas imágenes pues no son las que yo requiero, yo puedo decirle a una inteligencia artificial que me ayude a crear las imágenes. Simplemente yo tengo que hacer una descripción de cómo quiero esa imagen, ¿cierto? Entonces aquí él me generó unas imágenes sobre un gato que está durmiendo en un sofá. Eso fue lo que le dije, así de cortico se lo dije, pero si ya yo quiero ser un poco más específico, decirle que en un sofá rojo, que al lado está una ventana, etcétera, etcétera, ya yo simplemente como escriba, él lo va a entender. Aquí me aparecen estas opciones y vamos a suponer que yo quiero yo esta imagen la puedo guardar, la puedo descargar, y lo interesante de esto es que yo no estoy incurriendo en plagio, ¿sí? Que a veces nosotros tomamos imágenes de internet y esas imágenes tienen derechos de autor y nos podemos meter en un lío porque estamos utilizando imágenes sin los derechos apropiados. Estas imágenes son hechas con inteligencia artificial, entonces no hay ningún problema porque no la hizo ningún autor, lo hizo una inteligencia artificial. Bueno, el tema que yo planteaba acá pues era la oración gramatical. Entonces yo puedo decir, bueno, genera una imagen de unos niños jugando en jugando un rompecabezas en el salón de clases. Eso es lo que yo me imagino que va a llevar mi recurso. Entonces yo le digo aquí a Designer de Bing que me ayuda a generar esa imagen. Repito, esto pues me va a agilizar el trabajo. ¿Cuánto me demoraría yo en internet buscando una imagen que cumpliera con estas características, cierto? Primero, pues que la encontrara, y segundo, pues que la pudiera utilizar o que lo que esté ahí sea lo que yo necesito. Entonces, si yo necesito crear recursos animados, pues miren, aquí él me muestra varios ejemplos de niños armando rompecabezas, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger este. Estos niños que están acá tampoco existen, ¿sí? Son creados por inteligencia artificial. Entonces no estoy violando ningún derecho de estar colocando fotos de niños sin autorización, que eso también está prohibido en las redes, colocar fotos de niños. Acá estos niños que aparecen, no hay ningún problema porque estos niños no existen en el mundo. Estos son niños generados o imágenes generadas a partir de una inteligencia artificial. Entonces, si así me gusta, pues yo puedo guardar esta imagen, ¿sí? O le puedo dar más detalles. Que haya niños de todas las razas, por ejemplo, ¿cierto? Ahí puedo colocar también y me va a generar de diferentes razas. Ella aquí yo puedo cargarla y guardarla. Sin ningún problema la puedo utilizar. Bueno, por aquí que son bastantes ventanas que se abren. Vamos a ver para dónde estamos. Bueno, hasta ahora, ¿cómo ven las fotos?
su conocimiento y a generar su propia idea, o sea, no es como por un lado del conocimiento del ser humano, ya. Entonces ya deja como que, o sea, pone como que el ser humano flojo en esa parte y pero, o sea, es chévere trabajarla cuando uno tiene dudas, cuando uno como que voy a guiarme por una segunda base, entonces como que esa es una segunda opción para trabajar en esa aplicación. Y también me parece chévere lo que es la imagen, porque a veces hay imágenes que salen mucho en internet y no se ponen en trabajo y a veces Sí, como yo les mencioné en varias ocasiones, aquí se ataca algo que se llama el síndrome de la hoja en blanco, ¿cierto? Cuando yo no sé, un análisis, un trabajo de grado y no sé por dónde empezar, entonces esto es una ya tú tienes, pues, yo les decía, esto no es la verdad absoluta, que es lo que hacer. Yo después tengo que analizarla como experto y me ayuda también. Bueno, listo, profe, un espacio, por favor, me explica el tutorial. Bueno, listo, ya vamos para eso, vamos a dar un poquito antes de acabar el tiempo. Bueno, y hay otras herramientas muchísimas, ya para escribir continuamente la pantalla. Ya no quedan 15 minutos, pero quiero dejarle también que conozca otras herramientas que les va a permitir, no solamente para este curso, sino como docentes. O sea, a ver, por ejemplo, cuánto demora yo haciendo la presentación? Son como 16 diapositivas. ¿Cuántas horas llevo buscando información, imágenes? Lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Este tiempo, pues, que uso para crear contenido, y si yo no soy muy experto en hacer presentaciones, pues yo puedo decirle a una inteligencia artificial que me ayude, ¿cierto? Entonces, ese tiempo, un salón de clases, yo lo puedo dedicar a otro tipo de actividad, por ejemplo, a conocer al estudiante, a desarrollar otro tipo de habilidades, habilidades blandas, el trabajo colaborativo, la comunicación, porque a veces no nos queda como este espacio y solamente dedicamos la hora o las 2 horas de la clase a responder un tema. Bueno, por acá está lloviendo, si te escuchas de fondo, ya saben para qué está lloviendo por acá. Y hay una herramienta también que está impulsada por el Estado, que es el Decalab. El Decalab trae una serie de herramientas que me van a permitir, a través de la inteligencia artificial, crear proyectos de clases personalizados. La rúbrica, que también podemos de tiempo crear una rúbrica, que conlleva la rúbrica, que es nivel de desempeño, que me está diciendo que voy a crear un proyecto. Hay una cantidad de proyectos que pueden ver, una cantidad de proyectos de colegas de ustedes que crean los proyectos y los dejan acá. Son proyectos con licencia Creative Commons que podemos usar en cualquier momento. Entonces yo voy a crear un proyecto. Voy aquí a crear proyecto y yo voy a entrar con una cuenta de Google, voy a entrar con la de Google, voy a entrar con la cuenta 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 de
Este escalar me va a permitir crear, por ejemplo, un proyecto basado en aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos. Acá como está viendo, Sí, ya aquí voy a crear un proyecto. Entonces el proyecto yo le digo que sea para educación básica media. Entonces yo aquí selecciono en qué nivel, qué área académica, en este caso lenguaje. Voy a seleccionar una asignatura, literatura, y aquí le digo la metodología. Hay varias metodologías para aprendizaje basado en proyectos, en casos, retos, problemas, indagación, investigación, aprendizaje invertido. Vamos a suponer que aprendizaje basado en proyectos. ¿Y cuántas semanas va a durar el proyecto? Voy a colocarle que va a durar 4 semanas. ¿Cuántas horas a la semana? El proyecto, 4 horas, ¿cierto? Yo aquí voy a hacer un proyecto para el curso de lenguaje. La edad de 7 a 8 años. Por acá, el tema es la oración gramatical y sustantes. Y miren que este agrega toda la parte de inclusión y de accesibilidad. Entonces yo digo que este recurso o este proyecto atienda a la diversidad, atienda a la equidad y atienda a la inclusión, ¿sí? Y aquí puedo colocarle un objetivo de aprendizaje o un DBA de lo que ustedes ya conocen. Y aquí incluye los temas. Esto es opcional, voy a dejarlo así, a ver qué él hace. Vamos a crear el proyecto. Esto demora muy poco tiempo. A veces se cuelga porque lo utilizan muchas personas al tiempo, pero tengamos fe de que lo va a hacer. Y con estas instrucciones, estas temáticas, pues ya él me va a permitir crear un proyecto en el aula de clases, ¿sí? En este caso, pues el proyecto está relacionado con el tema de la oración gramatical y sus partes, dirigida a niños de entre 7 y 8 años. Y, bueno, esto también lo puedo editar. Mira, ahí está. Él me coloca un título, la exploración de la oración, explorando la oración gramatical a través de la literatura. Me crea una introducción, me da la descripción, y aquí él me plantea unos objetivos: comprender la estructura básica de la oración gramatical. Miren que yo no le di eso. Aplicar el conocimiento de la oración en la creación de textos literarios, tampoco le di eso. Los requisitos, las lecturas, y aquí están las actividades que él me plantea. Que voy a, como yo le dije que era duraba un mes, creo, y la sesión que él me plantea, primera sesión descubriendo el sujeto, y me dice que debo hacer ahí. Las actividades, el tiempo de 45 minutos, creación de contenidos, de oraciones, perdón. En la segunda sesión, explorando el complemento, dice que debo hacer ahí. Después me dice creación de cuentos. O sea, él simplemente me indica o me da orientaciones que debo hacer. Obviamente yo como docente tengo que ya llevar a cabo esas actividades. Aquí me dice cómo lo voy a evaluar. Entonces me crea una rúbrica. ¿Sí? ¿Qué aspectos voy a evaluar? Y los niveles de evaluación. Recomendaciones. Como yo le dije que atendiera a la diversidad, a la equidad de género y a la inclusión, pues él me da ahí toda una serie de recomendaciones para que sea diverso, equitativo e incluyente. Y también si ya yo quiero modificar algunas cosas, yo puedo editarlo. ¿Sí? Aquí lo puedo editar. Si no, pues simplemente lo descargo. Aquí tiene la opción de descargar. Y él me va a generar un PDF. Aquí me va a generar el PDF.
Y aquí está la planeación de una clase que se va a desarrollar en diferentes sesiones sobre la oración gramatical. Y aquí estoy utilizando aprendizaje basado en proyectos. Entonces son herramientas que utilizan inteligencia artificial y que nos pueden dar una idea de qué debemos hacer. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que les quería traer eso de que si ahora que ustedes vayan a realizar ese recurso educativo, todavía no tienen claro cómo hacer o qué debe llevar, pues ustedes pueden apoyarse de estas herramientas. No están cometiendo ningún delito, no están cometiendo ningún pecado, son ayudas que existen, ¿sí? Y nosotros como docentes pues tenemos que apoyarnos en esas ayudas. Creo que en la lectiva anterior habíamos hablado un poco también de que cuando aparecieron los celulares, pues lo que hacía uno como docente era decir a los estudiantes: apaguen el celular, no usen el celular. O sea, ellos todo el día, a toda hora utilizan el celular para hacer todo tipo de actividades, pero le negábamos que lo utilizaran en el salón. ¿De quién era, pues, digamos, el problema? ¿Del estudiante o del docente que no sabía cómo hacer para que los estudiantes utilizaran de forma académica ese celular en clase y no se distrayeran con juegos, mandándose mensajes, sino que lo pudieran utilizar en la clase y no apagarlo y guardarlo? Hola Mayra, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. Interesante todas esas aplicaciones. Genial. Profe, le iba a hacer una pregunta. ¿Usted nos puede compartir las diapositivas al grupo, por favor? Sí, claro, ya aquí mismo se le comparto el enlace. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿quién más por ahí? ¿Tenga dudas? Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Bueno, mire, nuestro grupo tenemos una inquietud. Sí, En la señor. institución educativa, que es de un corregimiento, está ubicada en un corregimiento del municipio de Tuchín, Ajá. no tiene internet, solamente en el aula de informática. Entonces, estamos pensando en utilizar un recurso que se pueda instalar en los computadores y que además se instale también en los celulares de algunos de los padres de los niños para poder trabajar tanto en la institución educativa como en la comunidad, pero en el internet. Entonces la pregunta es, nosotros, si utilizamos estas herramientas estas inteligencias artificiales solamente para hacer los contenidos, ¿cierto? Y podemos utilizar la otra que no está en internet para poder elaborar el recurso. ¿Y en qué piensan hacerla? No sé. ¿Qué han pensado? Nosotros es sobre la participación de la comunidad para hacerlos inclusivos en la educación de los niños. Uh-huh. Porque es sobre la parte el tema principal es la discapacidad que tienen, la discapacidad cognitiva e intelectual de un número de niños de un aula de clases del grado tercero de la institución educativa, grado tercero de primaria. Ok. En realizar, se relaciona con esta parte, una actividad para poder involucrar a la comunidad, a los padres de familia en la educación de los niños. ¿Y en qué herramienta la han pensado hacer? La herramienta como tal. Es lo que estamos nosotros analizando en el grupo. Porque me dicen que tienen la problemática que no tienen internet, ¿cierto? Exactamente, solo en el aula de informática y traer a los padres, o sea, como generar la familia en la educación inclusiva,
la parte que tenemos una licencia de señal se puede descargar y la pueden, por ejemplo, instalar en un computador sin necesidad que haya internet. Ah, ok, perfecto. Listo. Oh, bueno, gracias. Hay una que tú puedes descargar y la puedes instalar en el celular. Aquí dice que me escribió. Hay una app, pues hay que darle unos datos de, por ejemplo, dónde va a estar la plataforma Moodle y un celular a Moodle. Listo, gracias. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo le va? No, profe, no viendo pues la clase de hoy, era la pregunta que yo me hacía, pues, si era de diseño, el profe pues debió plantear ciertas plataformas y eso, pero hoy la clase le dio pues respuesta a esa. ¿Estuvo buena o no la clase? Sí, estuvo buena, por eso le digo, o sea, resolvió mi incógnita porque yo deseaba pues que en la clase se viera cómo uno podría diseñar un recurso. Y no, pues claro, yo he trabajado las inteligencias artificiales, tanto como Copilot como ChatGPT, y es un recurso, profe, y uno está en la capacidad de decidir si le sirve o no. Sí, obviamente, es una ayuda. Ya ha ido para quedarse. Si no lo utilizamos los docentes, los niños sí lo van a utilizar. Obvio, ya lo están utilizando. Igual voy a traer otra tecnología, no solamente inteligencia artificial, les voy a traer unos ejemplos sobre realidad aumentada. Donde ustedes pueden, te voy a... Yo lo he usado. Bueno, excelente. Que también pueden hacer que sus clases sean más interactivas y digamos que y dinámicas, más motivadoras, exacto. Entonces, hoy fue ya, pero la próxima semana les traeré otras tecnologías que también pueden incorporar en algún momento. Simplemente les doy una herramienta de posibilidad. Gracias. Bueno, Juan Carlos, por acá dice, pues nuestra clase, gracias. Mudas portables, sí. Bueno, no sé qué otra cosita que nos está acabando el tiempo. Igual ustedes saben que tienen mi número de teléfono celular y cualquier duda me la envían. Si vieron algún adelanto, me lo envían y obviamente yo les retroalimento. Hola Gisette, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Profe, la duda mía es con respecto al trabajo, la actividad colaborativa del estudio de caso. Específicamente en el punto 4 y el punto 5 de la actividad, usted nos está pidiendo que con base en las lecturas y toda la socialización que hagamos como grupo, usted dice que debemos de diseñar una solución innovadora y con esa solución propuesta que debe ser inclusiva, práctica, creativa, presentarla en el Padlet utilizando texto, imágenes y otros recursos. Pero entonces, cuando usted habla de una solución innovadora, habla de que utilicemos, por ejemplo, que la estrategia sea llevada a un recurso virtual o algo así. Es la parte que no entiendo a qué se refiere con una solución innovadora. Aparte de esto, sí, hemos utilizado este tipo de hecho, EducaLab la utilizamos en una sesión anterior y es muy buena, pero ¿cómo o qué tipo de herramientas son inclusivas? Porque también, por lo menos yo desconozco de herramientas que sean inclusivas y que estén en la web. Bueno, la inclusión parte, por ejemplo, desde la misma forma como la escritura que va en torno al recurso o la actividad que tú vas a desarrollar, ¿cierto? Si de pronto en esa actividad tú tienes una persona que tiene una discapacidad y tú planteas la actividad y en la actividad tienen que saltar, correr o algo, pues obviamente debes tener en cuenta que en ese salón hay una persona que está en silla de ruedas. Entonces tu actividad también debe ser incluyente y incluir alguna actividad que pueda hacer esa persona, digamos, paralelo a lo que lo hagan los demás, ¿sí? Sino en el método como yo lo aplico. Sí, claro, o sea, que no hagas al margen
a las personas. También la inclusión también está muy relacionada con los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Si tú solamente te enfocas a un tipo de actividad, pero esa actividad no favorece a todo el grupo, sino a unos cuantos, pues tú tienes que mirar también, bueno, de qué otra manera pues presento los recursos o realizo la actividad. Es que incluya a todo, o sea, que nadie se vea por fuera de eso. No necesariamente tiene que ser un recurso educativo. Entonces, cuando en el punto 4 te dice, utilizando la información recopilada y las discusiones realizadas, el grupo diseñará una solución innovadora. Cuando usted habla de solución innovadora, específicamente, ¿a qué apunta? Bueno, eso lo vimos en el anterior. Innovadora, tiene que haber un cambio, ¿cierto? O sea, tú tienes que plantearte qué esperas tú con ese recurso. O sea, tú encontraste una dificultad, un problema, entonces tu solución, lo que tú vas a plantear, tiene que haber una transformación. Al final tiene que haber un cambio, entonces tú tienes que plantear un objetivo. Y todo lo que tú hagas va a tender a que lo que encontraste, el problema se va a desaparecer o va a disminuir, porque obviamente el tiempo no es suficiente o con una sola clase, una actividad no lo va a hacer, pero te debe apuntar a ese objetivo, que es que haya ese cambio, o sea, que después tú puedas evaluar el impacto. Cuando tú vas a plantear innovación, tienes que colocarte un objetivo y al final tú tienes que mirar si ese objetivo se cumplió o no se cumplió y qué impacto tuvo. Entonces, no puede ser como lo empecé, tiene que haber una transformación, pero esa innovación es planeada, no solamente queda en el deseo. O sea, una solución innovadora, por ejemplo, estudiamos el caso y utilizamos por poner lo que hemos utilizado, por decir Colombia Aprende, que nosotros lo usamos mucho dentro de las estrategias que a veces mostramos, y lo mismo Quizzes. Entonces, si yo utilizo lo que yo voy a mostrar en el Padlet es cómo yo utilizo, por ejemplo, Quizzes para que ellos ellos empiecen a ser competitivos, por poner un ejemplo. Eso correcto. ¿Cuál sería la innovación ahí? Que está utilizando gamificación, ¿cierto? Para que a través de la gamificación, que es aprender jugando, los estudiantes puedan, digamos, reforzar su aprendizaje, evaluar su conocimiento, etcétera, utilizando gamificación y como herramienta Quizzes. Entonces ahí estás utilizando ahí la metodología o la estrategia de gamificación, que es como lo novedoso ahí con respecto a lo que se hace tradicionalmente. O sea, eso es lo que apunta al punto 4 de la actividad. Sí, que sea innovadora, o sea, que sea algo diferente a lo que se hace habitualmente, ¿cierto? Okay. Bien, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, eso nos acabó. No sé qué otra duda, inquietud. Profe, antes que se vaya, sobre la actividad de los casos que había dejado, esa actividad, ¿cómo se va a entregar? ¿Se envía el link a la plataforma o Se sube a la plataforma. y ya está abierto el espacio para montar el link? Sí, claro, ahí está, se llama recurso tarea, ahí está. Ahí lo puedes Los diferentes casos. Bueno, déjame aquí entrar a la plataforma, voy a compartir pantalla para mostrarte. Aquí tengo abierto varias cosas, voy a cerrar todo. Listo, voy a compartir la pantalla nuevamente. Carmen, si quieren, va comentando ahí mientras voy buscando. Bueno, entonces, aquí en la que hemos venido trabajando. Esta es la grabación y la que viene. Y por acá está la tarea. Entonces aquí ustedes ingresan y están viendo, ¿cierto? Y acá, sí, están viendo. Bueno, y acá dice electiva 2 actividad de un PDF y ahí está todo lo que hay que hacer. Y está la rúbrica de evaluación. Todo esto que estamos hablando está en el aula virtual. Entran por Aldea
Aquí ustedes por este medio van a subir su actividad. Crean un documento y ahí colocan el enlace de Padlet y ahí el micrófono abierto por ahí. El link de Padlet es el que aparece allí en la guía. No, sí, el Padlet, les doy la aplicación y ustedes tienen que crear un Padlet. ¿Alguien de O sea, es un Padlet que nosotros vamos a crear, no es uno donde usted ha creado que vamos a participar. Es uno que nosotros vamos a crear, ya le entiendo. uno de ustedes crea el Padlet y después me comparten el enlace a mí? Ah, listo, ahora sí, ya la entendí. Yo estaba entendiendo que era uno general que usted había creado y dentro de ese participaba. No, porque imagínense que eso se crearía así inmenso. Sí, claro, es lo que no me tenía como enredada, pero ya la entendí. Bueno, Carmen y Juan Carlos, que levantaron la mano. Profe, última pregunta. ¿Es una propuesta de intervención que se va a hacer? Sí, en esa sí. En la otra actividad sí es creación de recursos, por lo menos el prototipo. Ok, gracias. Bueno, Carmen, Grace. Bueno, Grace no la escuchamos. Lilibet. Hola, Grace, no la escuchamos. Hola, Lilibet. Buenas tardes, profe, compañero. Profe, en cuanto al caso, lo que hay respecto al caso nada más es lo que está ahí en la actividad. No hay un documento extenso como tal que hable del caso, ¿no? Con eso ustedes tienen que generar un caso hipotético, algo que se imaginen, como ustedes mismos crearse el problema. O sea, eso es como las generalidades y ya ustedes pues tienen que como llevarlo a un problema, un posible problema. Sí, lo que pasa era que yo estaba como buscando un documento más explicativo, pero nada, no lo he encontrado y dije, de pronto es que no sé dónde está. Bueno, te recomiendo que eso lo agregues a ChatGPT y él te ayuda. Bueno, muchas gracias. No le voy a decir eso a todos los docentes, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa sería por acá? Grace. Bueno, Grace como que levantó la mano, pero no pudo. Listo, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión de hoy. Y bueno, con el nos estamos viendo el próximo sábado. Entonces, feliz semana para todos. Bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones. Feliz semana para todos. Muchas gracias, profe.